Pueden sentarse. Una vez había un hombre que estaba pintando un mural demasiado alto y él estaba entretenido haciendo su obra de arte. A cada pincelazo que daba, él daba un paso hacia atrás en el andamio para mirar el esplendor de la obra que estaba plasmando en aquel muro. Lo que no se daba cuenta él era que a cada vez que colocaba un pincelazo y daba un toque especial en esa obra de arte, cada vez que daba un paso hacia atrás, se acercaba cada vez más al abismo y a caer precipitosamente al espalda. Su hermano estaba en la parte de abajo y veía cómo él cada vez que daba un pincelazo se corría hacia atrás para mirar y cada vez se acercaba más al filo de las tablas del andamio. A lo cual él se preocupó y quiso comenzar a gritarle para darle anuncio y prevenirlo de lo que estaba sucediendo y lo que estaba haciendo. Pero él no escuchaba porque estaba tan entretenido y tan asombrado con la obra de arte que él estaba haciendo que no escuchaba la voz de su hermano. Su hermano pensaba que iba a caer de ahí si no hacía algo rápidamente. Volvía y gritaba, pero él no lo escuchaba. Pensó de pronto mover y conmover el andamio para que él cayera en cuenta de lo que estaba haciendo. Pero pensó al mismo tiempo también que si movía el andamio quizás podía antes precipitarlo a que se cayera al suelo. A lo que él miró al suelo y vio una brocha con pintura. No pensó dos veces en coger la brocha y lanzarla con demasiada fuerza para que lograra alcanzar donde él estaba pintando su obra de arte. Y la brocha pegó en ella y manchó su obra. La dañó. Pero a lo cual él despertó de lo que estaba haciendo y miró hacia abajo a hacerle el reclamo a su hermano y él le dijo, ojo, te vas a caer, pon cuidado. Quizás Dios nos advierta de una manera que no pensemos ni nos imaginemos. Quizás Él destruya nuestra obra de arte que tengamos pensado en nuestra mente y en nuestros corazones y los deseos que tenemos ahí de cumplir nuestros propios propósitos. Quizás Él dañe esa obra de arte. Pero la predicación del día de hoy es una advertencia. Es una advertencia que Dios está dando a sus hijos para que no caigan, para que no caigan. Entonces, el día de hoy vamos a estar viendo la predicación que he titulado con Estad atento y escucha la voz. Estad atento y escucha la voz de Dios. Y vamos a verlo en eh, tres puntos muy sencillos. Lo primero es no desechar la voz del Padre en Jesucristo. No desechar la voz del Padre en Jesucristo. Vamos a ver como segundo las razones por qué no desechar esa voz de Dios. Y en tercer lugar, vamos a ver unas conclusiones, unas aplicaciones. Lo que nos debe llevar cuando escuchamos la voz de Dios. Muy sencillo, muy sencillo. Entonces, comenzaremos primero con no desechar la voz del Padre en Cristo. Y el texto comienza diciéndonos en el verso 25, dice, mirad que no desechéis al que habla. Mirad que no desechéis al que habla. Ahora, mirad es un término en griego que es mencionado o se dice blefo, pero que tiene el propósito de guardar o vigilar o cuidar y que debemos de ser cuidadosos o prudentes para hacer algo. Eso es más o menos lo que significa este término en griego, mirar. Ahora, quisiera colocar en contexto a los amigos y hermanos que nos están visitando el día de hoy. En los versículos anteriores, lo que está haciendo el autor de Hebreos
o más bien el autor es el Espíritu Santo, es Dios, por medio del escritor humano, está colocando un contraste entre lo que sucedió y lo que es el monte del Sinaí y lo que es el monte de Sión. Ahora, si ustedes recuerdan, lo que sucedió en el monte de Sión fue la entrega, perdón, en el monte del Sinaí fue la entrega de las tablas de la ley. Los que de pronto no han leído eso, los invito a que vayan a leerlo en sus Biblias, ¿cierto? Y, o los que de pronto han visto las películas en Semana Santa. Allí al monte va a subir Moisés, Dios lo llama, le va a entregar las tablas de la ley, se escucha una voz, un estruendo que aún el mismo Moisés tiene temor y el pueblo tiene mucho temor de presentarse delante de ese monte, de la presencia de Dios, de la voz de Dios. Dice que ni siquiera si se metiera o si pasara o cruzara un animal ese espacio de ese monte debía de atravesarlo con una flecha. Si fuese un ser humano, un humano que no fue llamado, sería apedreado. Entonces está ahí el monte de Sión y el monte de Sinaí y todo lo que conlleva eso, que conlleva Moisés, conlleva la ley, pero está el monte de Sión y el autor lo expresa como un contraste espiritual, la Jerusalén espiritual, los que participan de ese monte o son llamados a ese monte son privilegiados, hacen parte del nuevo pacto, y todo el libro de Hebreos, él está haciendo contrastes entre Jesucristo siendo superior a todo, entonces lo contrasta con los ángeles, lo contrasta con Moisés, lo contrasta con el sumo sacerdote, lo contrasta con los sacrificios, lo contrasta con el tabernáculo, para mostrar que Cristo es la excelencia de todo eso. Y que todo eso lo que mostraba era, o a donde llevaba, al punto que llevaba era precisamente a Cristo y a su obra. Pero entonces acá el autor, después de presentar todo esto, él está diciendo, miren bien, tengan cuidado, sean cuidadosos, sean prudentes. ¿Qué? ¿Qué dice el texto? En escuchar o no desechar al que habla. Ahora, entonces surge la pregunta, ¿quién habla? ¿A qué se está refiriendo el autor? ¿Habla? ¿Quién? ¿Será de pronto a Moisés? Porque Moisés habló con Dios recibió las tablas de la ley, luego bajó y se las presentó al pueblo. ¿Será que el autor está diciendo que no desechemos a Moisés? ¿Será que el autor está diciendo que no lo desechemos a él, al que está escribiendo? Mire, yo les estoy escribiendo, por favor, no me desechen a mí. ¿Será que el autor está hablando de Jesús? Ahora, permítame, y creo que lo que se está refiriendo precisamente el autor es a Dios Padre. Dios Padre, el creador de todo, el que en el principio, con el solo pronunciar la palabra, todo fue creado, todo se hizo. El Dios que habló por medio de Moisés y de los profetas, porque aunque los profetas hablaban, cuando ellos decían, esto ha dicho el Señor, o Jehová dice así, de esta manera, era la voz de Dios usando entes humanos para referirse al pueblo. El mismo Padre que le está diciendo cuando se está bautizando Jesús, Él es mi Hijo amado, en que yo tengo complacencia. Una voz audible, ojo. Eso fue audible. Dice que se escuchó desde los cielos. Este es mi Hijo amado, en que yo tengo complacencia. El mismo que habló también en el monte de la transfiguración, también diciendo esto, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Pero lo interesante es que ahí añade algo más. A este hoy. A este hoy. La palabra de Dios misma nos muestra, ella nos muestra cómo Jesús
Acompáñenme por favor a Juan, Juan 3, Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 34. Mire lo que dice. Porque porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no ha dado espíritu por medio. Ahora, aquí está hablando Jesucristo mismo, diciendo de que Él es enviado por Dios Padre y Él habla lo que Dios ha dicho que hable, lo que Dios Padre ha dicho que hable. El mismo autor de Hebreos, comenzando el libro de Hebreos, precisamente nos lleva a esto. Mire lo que dice, Hebreos 1:1. Dios Padre, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo por los padres, por los profetas, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Jesús, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, habla lo que el Padre le ha dicho que hable y Él nos muestra a Dios y es la revelación completa de lo que Dios ha revelado para el hombre. Ahora, ¿cómo es que eso se ha revelado? Porque podríamos decir, bueno, eso se ha revelado en la palabra. Y podríamos decir, entonces la palabra, vamos a buscar solo los textos en los cuales se refiere a que Dios habló y que Jesús habló. Quiero hacerles una pregunta retórica, no quiero que la contesten, solo quiero que piensen en sus mentes. Esta es la Biblia. La Biblia contiene la palabra de Dios o es la palabra de Dios. Mucho cuidado con esto. Escuchen bien. La Biblia contiene la palabra de Dios o la Biblia es la palabra de Dios. Aunque es muy similar y nos podemos confundir. Cuando yo digo que la Biblia contiene la palabra de Dios, estoy diciendo que no toda la Biblia es la palabra de Dios. Y eso es lo que algunos evangélicos liberales piensan. Y quiero que tengamos mucho cuidado con eso. Porque entonces podremos decir, cuando leamos, ah, no, eso es pensamiento de que escribió eso. Pero no, Dios no quiso decir eso. Eso fue el pensamiento de él o su sentimiento. O cuando Pablo dice, lo digo yo, ah, no, eso es Pablo, el que lo está diciendo. Pero Dios no, entonces eso lo desecho. Un libro de como Cantar de Cantares. No, ese libro es muy sensual. O sea, ¿cómo es posible que ese libro esté ahí si eso es tan sensual? Ese libro saquémoslo de ahí, porque eso no contiene la palabra de Dios, pero lo otro sí contiene la palabra de Dios. No, mis hermanos, creemos, creemos que esto en su totalidad, la Biblia en su totalidad, es la palabra de Dios, infalible, inerrante y todo suficiente. Y que esta es la palabra de Dios y la única autoridad para la iglesia, para los creyentes, para los hijos de Dios. Eso creemos. Y eso es lo que está diciendo el autor. Eso es lo que está diciendo el Espíritu Santo. No desechen al que os habla.
Eso, pero a mí me gustaría tanto, pero tanto, tanto, tanto que Dios me hablara, que yo estuviera ahí arrodillado, muy concentrado en mi habitación o en mi lugar de recinto de oración y que audiblemente Dios me dijera qué es lo que tengo que hacer ahora mismo. Ahora, puede que Dios lo haga, no voy a decir, pero no es en ese tiempo su particularidad. Usted quiere y yo quiero que Dios me hable. Leamos su palabra. Leamos su palabra y ahí escucharemos la voz de Dios. Ahí escucharemos, pero mucho cuidado, mis hermanos. Acá hay niños. ¿Quiénes de ustedes se han visto Spider-Man? De los adultos, ¿quiénes se han visto Spider-Man? Bueno, no sé si de pronto los niños alcanzaron a ver esto o los adultos, pero está en una conversación Spider-Man con su tío Ben. Y él está contando de todos los poderes que le ha llegado a él por la picazón de la araña. Entonces que ya puede tirarte la araña, que todo lo que tiene, lo que él puede hacer ahora. A lo que el tío le dice estas palabras. Parker, entre más poder, más responsabilidad. Ahora, quisiera mostrárselos en las escrituras cómo Dios nos lo dice. Acompáñenme, por favor, a Lucas. Lucas 12, versículo 48. Sí. Más es que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Qué interesante. Usted y yo en nuestros hogares somos expuestos a la palabra de Dios si usted lee la Biblia en su casa. Luego venimos a la iglesia y somos expuestos ante la palabra de Dios por medio de el predicador, del ente humano imperfecto que Dios le place usar para proclamar su palabra. Usted y yo somos cada día más responsables porque hemos sido expuestos frente a la palabra de Dios, frente a la voz de Dios. Y usted y yo somos más responsables. Algún teólogo lo dice así. Entre más rica es la bendición que Dios nos da, más profunda es nuestra deuda de obediencia a Él. Por eso, no desechéis al que os ama. Continuamos mirando entonces nuestro texto. Volvamos a él, Hebreos 12:25. ¿Qué nos sigue diciendo este texto? ¿Qué nos sigue diciendo el texto? Continúa diciendo que no desechéis al que habla, no desechéis al que habla. Mirad que no desechéis al que habla, porque se escaparon aquellos
que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que nos amonesta desde los cielos. Ahora él hace un contraste nuevamente con la ley de Moisés. Todo aquel que no cumplía la ley era muerto. Todo el que no cumplía la ley fuera apedreado o Dios mismo lo mataba. Ahora, él está diciendo, si ellos que estaban en un antiguo pacto, que era un pacto inferior al nuevo pacto, tuvieron su consecuencia, ¿será que nosotros no? Porque más aún, a él se le habló, a ellos se les habló desde la tierra. Pero ahora Jesucristo o el Padre, por medio de su Hijo, nos habla desde los cielos. Porque Él está sentado a la derecha del Padre. Y continúa hablándole a su pueblo. ¿Será que nosotros no tendremos consecuencias? Como dice el texto. Ahora, hay algo bien interesante. Él habla de los que murieron en el desierto, de los que recibieron la ley del Sinaí, cómo toda esa generación fue juzgada, fue muerta por desobedientes, por no escuchar la voz, por endurecer sus corazones. Ahora él se incluye. Miren lo que dice el texto. Mucho menos nosotros. El autor se está incluyendo ahí. Mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Quiero hacer esta aclaración, hermanos. Nosotros estamos en un mejor pacto, un pacto mejorado, con mayores bendiciones, un pacto de gracia. Nosotros ya no vivimos por la ley. Nosotros ya no vivimos por la ley. La ley fue dada para que fuese manifestado el pecado en el hombre y por ende él buscara a Dios y se arrepintiera y viera la necesidad de un Salvador. Nosotros estamos en la gracia. La gracia es un don inmerecido, un regalo inmerecido. Usted y yo merecíamos la condenación eterna, el infierno eterno, pero a Dios le plació, por medio de su Hijo amado Jesucristo, traerlo a la tierra, encarnarse, vivir acá una vida de obediencia en totalidad a la ley y a los preceptos de Dios. Luego ir a la cruz y clavar ahí el acta de nuestros pecados. No hicimos nada. Usted y yo lo único que hicimos fue pecar. Hicimos lo malo delante de Dios. Y Él nos dio a su Hijo amado para el perdón de nuestros pecados. Pero cuidado, porque se ha malinterpretado la gracia. La gracia va de la mano con la santidad. Si usted y yo no anhelamos en nuestro corazón de agradarle a Dios, de hacer su voluntad, de ser obedientes, aunque tengamos que luchar mientras estemos en esta carne con el pecado que aún mora en nosotros, tenemos que poner en duda nuestra fe y si realmente somos salvos. Porque la gracia nos debe llevar una vida constante en santidad y en querer agradar a Dios, en querer agradecerle, vivir una vida de obediencia por gratitud. Ahora lo veremos. De lo contrario, acá dice, mucho menos nosotros si desechamos al que nos amonesta en los cielos. Y quiero hacer un paréntesis acá, porque quizás usted hoy está acá, usted no ha escuchado de Cristo o ya ha escuchado de Cristo, pero no ha tomado la decisión. Usted es irresponsable porque Él está hablando, de venir a Él y de escuchar su voz. De lo contrario, usted el día del juicio tendrá que pagar por sus obras. Por sus obras.
Y la Biblia dice que no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero entonces esto nos lleva a nuestro segundo encabezado. Y este parte es un poquito tediosa, trataré de hacerlo lo más ligero que pueda, porque siempre los predicadores tenemos la tentación de alargarnos, pero también estamos luchando contra el tiempo. Miren lo que dice el verso 26, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase aún una vez más indica la remoción de todas las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Ahora, este texto o esta porción, muchos la colocan como un texto de la segunda venida de Cristo, de la segunda venida de Cristo. Yo quiero hacer una aclaración frente a eso. ¿Por qué? Porque en lo que estuve estudiando, creo que no es la segunda venida de Cristo. Porque recuerden que él estaba colocando el monte de Sinaí, en contraste con el monte de Sión, el nuevo pacto, pero acá ya está colocando el monte de Sinaí en contraste con la segunda venida de Cristo. No tiene razón de ser, porque la audiencia original estaba pasando momentos muy difíciles de volver atrás. Ellos necesitaban poder entender que ahora sean parte de un nuevo pacto y que ese pacto era mejorado e inconmovible y cómo eso les iba a dar una luz hacia la meta para donde iban. Es por eso que el autor, comenzando el capítulo 12, él dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero entonces, ¿a qué se está refiriendo este texto? Este texto, el autor, recuerda que él viene trayendo textos del Antiguo Testamento, o sea, trayendo la palabra y mostrando por medio de la palabra los argumentos para mostrar la superioridad de Cristo en todo. El autor trae a colación o trae este texto, el texto de Ageo. Acompáñenme por favor a Ageo, Ageo 2. Ageo 2. Permítame colocarlos en el contexto del profeta Ageo o cuando fue escrito esto. El pueblo de Israel había estado cautivo en Babilonia. Ahora, por la providencia de Dios, el pueblo ha salido, lo han dejado salir del cautiverio de Babilonia y regresar nuevamente a la ciudad de Jerusalén. Cuando ellos fueron llevados cautivos, los llevaron o los quitaron de su tierra y los llevaron a otra tierra, a Babilonia. Pero ahora les ha sido permitido que ellos puedan regresar nuevamente a su tierra, a Jerusalén. Entonces, cuando ellos regresan a Jerusalén, ellos regresan muy cómodos. Y entonces Dios, por medio de Ageo, comienza a exhortarlos porque han olvidado que ellos están ahí, están cómodos, pero que la casa de Dios no ha sido construida. Entonces, el profeta Ageo es usado para que la casa de Dios, lo mismo que Esdras, que Nehemías, para que la casa de Dios comience a ser reconstruida. Entonces, por eso es que él comienza en el capítulo 1 diciendo, en el año segundo del rey Darío, y comienza a decir las palabras que llegaron de Jehová a Zorobabel y cómo entonces fueron llevados allá. Ahora, estas palabras fueron dadas a Zorobabel, hijo de Selatiel, que era el gobernador de Judá, o sea, la parte política de la nación, del pueblo, y fueron llevadas a Josué, hijo de Josadá, el sumo sacerdote. Entonces, fue llevada esta palabra a la parte política y a la parte religiosa. ¿Cierto?
esta palabra fue dirigida no solo al pueblo, sino que fue dirigida primeramente a la parte política, al gobernador y a la parte religiosa, a los sacerdotes, haciendo una exhortación de que el templo no estaba terminado, no estaba terminado. Ahora, el pueblo se pone triste porque resulta que el templo que ellos tenían antes era grandioso, era el templo que había usado Salomón, perdón, el templo que Dios había usado a Salomón para hacerlo, y era el esplendor maravilloso, maravilloso. Y ahora el templo que estaban haciendo no llegaba ni a la décima o al 2% de lo que era antes eso. Entonces, en el capítulo 2, Ageo lo que hace es, o Dios por medio de Ageo lo que hace es consolar al pueblo. Mira lo que comienza diciendo: en el mes séptimo, a los 24 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: habla ahora sobre Babel, hijo de Salaquiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera y cómo la veis ahora? O sea, ¿quién de ustedes que hay acá vio el primer templo? ¿Hay alguno que acá vio el primer templo? ¿Vieron la gloria? ¿Vieron sus ojos esa gloria? Sigue diciendo, después ahora entonces Zorobabel ahora le dice al gobernador: esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también Josué, hijo de Josabá, somos sacerdote, y, y cobra ánimo pueblo, toda la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Ahora lo que está diciendo es: bueno, pónganse las pilas, despiértense, pónganse a trabajar y a terminar el templo. No se preocupen que yo estoy con ustedes. Qué gran aliento. Sigue diciendo: según el pacto que hice pues, con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a un poco yo haré temblar los cielos y la tierra y el mar y la tierra seca. Es la misma palabra que el autor de Hebreos está trayendo para decirles a ellos, lo que vimos en el verso 26. Yo haré temblar los cielos y haré temblar la tierra y haré temblar todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Se dan cuenta porque no creo, o porque más bien el texto no nos muestra de que se está hablando de la segunda venida de Cristo? Porque lo que nos está mostrando acá, y esta profecía que está hablando Ageo, es precisamente de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Llegará el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria toda esta casa. Llenaré de gloria toda esta casa. Entonces, el autor lo que está trayendo a los hebreos es recordándole la profecía de Ageo y recordándole que eso ya sucedió, que ya Cristo vino, que Él vino con todo su esplendor, que Él es el Rey, que Él vino a sanar y que hizo proezas cuando estuvo acá. Él en la cruz fue conmovido todo. Mis hermanos, en la cruz se rasgó el velo del templo para mostrar de que ya no era necesario un lugar físico, que ya teníamos libre acceso a Dios por medio de Jesucristo. En la cruz Él clavó el acta de nuestros pecados y ya no era necesario que hubiera un sacrificio por un cordero por nuestro pecado, porque Él era el cordero, al mismo tiempo que era el sumo sacerdote que presentaba un sacrificio perfecto. En la cruz se estremeció el cielo y la tierra, se oscureció al mediodía, cuando el sol está en todo su esplendor en Palestina. Tembló la tierra, los cimientos de la tierra.
Era eso a lo que se estaba refiriendo. Y el autor estaba trayendo a los judíos de que era eso a lo que se refería. En Cristo se cumplió todo. Él era el deseado, aunque no vino a cumplir un gobierno como ellos lo querían, un gobierno militar, político, que iba a quitar la opresión del pueblo o de la nación, del imperio romano. Él vino a ser un reino espiritual en el cual usted y yo estamos llamados y pertenecemos por la gracia de Dios. Mire lo que sigue diciendo el texto, por favor acompáñenme nuevamente a Hebreos. Entonces, dice, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo aún una vez más, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino el cielo. Entonces, lo primero que se está refiriendo es a cuando se conmovió la tierra ya en el Sinaí. Luego, cuando se conmovió la tierra, no solo la tierra, sino el cielo, con la venida de Cristo y el sacrificio en la cruz de Cristo. Pero mire que sigue diciendo algo más. Dice, él y esta frase aún, él está haciendo una aclaración cuando dice, aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles, o sea, las que no acaban, las que son con fundamento firme, que no pueden ser quitadas, las eternas, las eternas. Él no fue que abolió la ley y el antiguo pacto, sino que él lo cumplió en perfección y ese pacto quedó en el pasado, no diciendo que ese pacto era malo, era bueno, pero trajo uno aún mejor, aún más bueno, más mejorado, mejorado. Y eso es lo que sucedió precisamente cuando Jesús estableció su reino aquí en la tierra. Cuando Él se hizo hombre, siendo Dios, y habitó entre nosotros. Él conmovió la parte política y religiosa del tiempo. Él le dio el giro a la parte religiosa para dar la interpretación correcta, que los fariseos tenían una interpretación incorrecta, perdón, y él da la interpretación correcta. Es más, una interpretación mucho más profunda. ¿Has oído que si alguien mata, él dice eso y lo voy a parafrasear, ¿cierto? Es reo de juicio. Pero yo les digo algo más aún más grande. Si usted tiene un pensamiento de odio con su hermano, con su prójimo, ya es reo de juicio. Ya usted ha matado, aunque no tenía un arma y la llevó y ejecutó un homicidio. Se dan cuenta que él transforma o le da el verdadero sentido a la ley y al cumplimiento de toda ella. Al cumplimiento de toda ella, hermanos. Y nosotros hacemos parte de ese reino inconmovible. Mire lo que dice el verso 28. Ahora viene la conclusión a la parte práctica de todo esto. Jesús ha venido, Jesús ha habitado entre nosotros, Jesús ha transformado todo, Jesús ha conmovido, trastornado la historia antes de Cristo, después de Cristo. Se dan cuenta que aún el calendario fue transformado. Él ha transformado, ha conmovido, ha removido todo, pero para ya ahora plantar algo que es eterno. Algo que no va a ser abolido como fueron los sacrificios antes, como fue eso, no, porque Él ya lo hizo una vez y para siempre y es eterno. Por eso todos aquellos que creen en Jesús es imposible que caigan de la gracia, porque el sacrificio de Él fue perfecto, pero mire lo que Él ha venido a hacer. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, ¿cómo así es? Viene hablando de las cosas, la remoción de las cosas
movibles, como hechas, como el templo fue hecho por manos de hombre, aunque fue con la dirección de Dios. Ahora remueve eso, los sacrificios, la parte ceremonial, él remueve eso y ahora él coloca, es más, él remueve el reino, porque ya hay un rey eterno. Y entonces es lo que nos dice, así que, o sea, en consecuencia de, nosotros hemos recibido un reino inconmovible, un reino eterno, eterno. Escuchen bien eso. Ahora, ¿cómo es ese reino? Porque Edison, pues yo veo que Cristo, usted me dice que Cristo es el rey eterno, que hay un reino en este momento, un reino de los cielos que habla de los evangelios, un reino espiritual, pero yo veo que aún Putin, aún el gordito de Corea siguen haciendo de las suyas, ellos gobiernan y hacen maldad, y todos ellos siguen gobernando las naciones, y entonces, pues hermanos, el reino de Dios ha sido establecido ya. Ya está establecido. Con la venida de Cristo el reino se estableció. Él es el rey. Él es el rey. Pero todavía no está el cumplimiento total de él. Ahora, él reina en la tierra por medio de la iglesia. Por medio de la iglesia a la que usted y yo pertenecemos. Ojo, no estoy hablando de religión, estoy hablando de la iglesia, el cuerpo de Cristo, todos aquellos que han creído en su sacrificio, en su obra, y que Dios ha dado el don de la fe y el arrepentimiento para venir a Él. Y ese reino es eterno. Usted y yo un día partiremos de acá. Todos los que estamos acá un día tendremos que ser enfrentados a la realidad de la muerte. Unos se irán primero, otros después. Pero todos tendremos que partir de acá. Pero nuestra vida es eterna. Es más, la palabra dice que nuestra nacionalidad no es de acá, sino del reino de los cielos. Nosotros acá estamos de paso. Nosotros pertenecemos a ese reino. Para haber un reino tiene que haber un rey, y ese rey ya vino. Y tiene que haber también un pueblo al cual reinar. Y ese es usted y yo. Y hacemos parte de un nuevo pacto que él firmó con su sangre. Pero entonces, ¿qué nos debe de llevar a eso? Porque Edison habla un montón de cosas, de historia, del pueblo de Israel. ¿Yo qué tengo que ver con ellos? Si yo nací en Colombia, yo soy más paisa que la arepa y que el chicharrón, que la bandeja paisa. ¿Yo qué tengo que ver con ellos? Pues mire, ya les digo, la iglesia es el pueblo, los súbditos del rey. Él estableció el reino acá, en la iglesia, en su pueblo. Ahora, ¿cómo debe ser entonces la actitud? Usted se debe preguntar si sí pertenece al reino. Debe preguntar si sí pertenece al reino. ¿Cómo? Yo creo en el reino y me abandono en él. ¿Ya se hicieron la pregunta? Bueno, entonces usted pertenece al reino. Ahora entonces la actitud de los que pertenecen al reino. Mire lo que dice. Tengamos gratitud. Tengamos gratitud. Usted y yo debemos de vivir diariamente agradecidos. No sé cuál sería su vida pasada, pero cuando yo me pongo a analizar mi vida pasada, estoy convencido de que Dios me habló para que yo no me cayera de ese andamio y me diera tan fuerte en el pavimento que muriera y perdiera mi vida. Tenemos que vivir agradecidos. Él nos salvó. En esto conocemos el amor de Dios. ¿En qué? En que Cristo murió por nosotros, aún nosotros siendo pecadores. No fue porque yo me convertí en una persona buena y entonces ahora sí Dios ya me ama porque yo soy bueno y entonces ahora ya el sacrificio de Cristo se hace efectivo en mi vida.
No, usted y yo no estábamos buscando a Dios. Por el contrario, estábamos más lejos y más lejos de Dios. O al menos esa era mi situación. Pero Él por su gracia, Él por su misericordia decidió llamarme a lo que yo no pude decir que no. Porque cuando Él llama a sus hijos, a sus ovejas, ninguno puede resistir la voz del que lo llama. Debemos de vivir agradecidos, agradecidos porque ya no estamos en la ley, porque ya no estamos en ese pacto. Es más, porque no pertenecíamos a ellos, nosotros no éramos israelitas, vuelvo y digo, acá hay paisas, bueno, de otra ciudad, pero acá veo que todos somos de Colombia, pertenecíamos a Colombia, no a Israel. No nacimos en Palestina o en las tierritas que hay a los lados de Palestina. Entonces, por eso no pertenecíamos al pueblo de Dios, pero ya Él nos adhirió. De hecho, dice que nos hizo hijos de Él, hijos, que no somos bastardos, sino hijos, hijos. Y siendo hijos, somos herederos y coherederos con Cristo. O sea que todas las bendiciones de Cristo son puestas a favor de nosotros. Debemos de vivir agradecidos, pero esa gratitud, ahora, ojo, que, y lo digo acá, delante de ustedes, desnudando mi corazón, la falta de contentamiento es un pecado atroz, porque es no estar agradecido con Dios. No estar agradecido con Dios. Y la palabra nos dice que si ya recibimos, mire que recibiendo, está diciendo recibiendo, o sea, ya, no es cuando recibamos en futuro, no, ya, recibiendo. Así que recibiendo nosotros ya un reino eterno, seamos agradecidos. Ahora, ese agradecimiento nos conlleva a algo. Dice, mediante ese agradecimiento, ¿qué debemos de hacer? Sirvamos al Dios, al Rey eterno, al que nos salvó, al que nos llamó. Sirvamos. Ahora la pregunta es ¿en dónde? ¿Dónde? En todo lugar y en toda parte. En todo lugar y en toda parte sirvamos a Dios. Sirvamos a Dios. Cuando le ayudamos al necesitado y cuando le proclamamos el Evangelio, cuando somos una carta abierta en nuestros empleos y como dice la palabra, adornamos la doctrina, o sea, lo que hablamos con nuestra boca y enseñamos, lo adornamos cuando nos ve nuestra forma de actuar, de servir a otros. Pero también debemos de mirar qué tanto le servimos a Dios en la iglesia. Cada uno de nosotros al menos fue dotado con un don, un don. ¿Lo estás colocando para el servicio del Señor? Sirvamos a Dios. Ahora, también ese servicio o esa forma de agradecerle y mostrar la gratitud que es por medio del servicio nos dice también cómo agradándole con temor y reverencia. Hermanos, estamos frente a un Dios que es todopoderoso, todopoderoso. ¿Cuál debe de ser nuestra actitud al momento de acercarnos a ese Dios todopoderoso? Cuidado, que por el hecho de que podemos acercarnos libremente, debemos de acercarnos reconociendo lo que Él es, honrándolo, adorándolo, solo a Él y nada más que a Él, nada más que a Él, nada más que a Él. Y termina diciendo algo con lo que Él comienza.
Él hace un sándwich en la primera advertencia, en el versículo 25. Escuchad la voz de que os habla. ¿Por qué debo escuchar la voz de que os habla? Termina el verso diciendo, porque nuestro Dios es fuego consumido. Dios no cambia. Él no cambia. Él no cambia. Ahora, esta exhortación era ánimo para los hebreos, la audiencia original, y debe ser un ánimo para nosotros. Creo que hay tres formas en las cuales podemos animar a un atleta. Recuerden que comenzamos hablando de que estamos en una carrera, de que usted y yo estamos inscritos en una carrera, ¿cierto? De que estamos corriendo la carrera de la fe y que en medio de esa carrera vamos a encontrarnos con muchos obstáculos. Es más, Dios nos puede reprender y disciplinar porque está transformando nuestro carácter para que se parezca al de Cristo. Y eso nos va a doler y podemos llegar a desanimarnos. Los hermanos hebreos estaban pasando por eso. Habían sido desechados por sus hermanos, por sus familias, desheredados por creer en Jesucristo y apartarse del judaísmo, habían sido vituperiados, apedreados, maltratados, encarcelados, todo aquello. Y Dios, por medio del autor, los está animando a que no vuelvan atrás. Y les dice que ellos no son de los que vuelven atrás para perdición, sino de los que avanzan para salvación. Y es precisamente lo que Dios nos está diciendo. No podemos perder los ánimos. Nos muestra que tenemos un reino, pertenecemos a un reino inconmovible y eterno, que debemos de vivir agradecidos por ellos, pero que no perdamos de vista que Dios no cambia, Él sigue siendo fuego consumidor. Pero entonces les decía que hay tres formas de animar a un atleta. Cuando usted de pronto ha participado en una maratón, sea corriendo o sea simplemente mirando, se va a dar cuenta, si es corriendo, que llega un momento en el cual usted no tiene fuerzas. Y usted así mismo se tiene que decir, falta poco para llegar, vamos, anímate, cuerpo responde, pie responde. Recuerden que eso era lo que hablaban, levantar las manos caídas y las rodillas temblorosas, era lo que venía diciendo antes también. Entonces hay tres formas. Una es simplemente usted con palabras suaves aconsejarlo para que él continúe la carrera, ¿cierto? Con palabras suaves, vamos, dale, tú eres capaz, anímate. Hay otra forma y es mostrándole el premio, recordándole, si usted llega a la meta, recuerde que el premio es tal. No sé, si es una maratón, bueno, llegar entre los 10 primeros te da participación a nivel nacional o a nivel mundial, ¿cierto? De pronto hay un factor económico también. O hay otra, es amonestarlo a que continúe porque tiene peligro de perder eso. Entonces, hablándole duro. ¿Cómo pues? Hágale para que entrene usted todo este tiempo. Vamos, dele. Ya va a llegar. No pierda la fe. Dígale a su cuerpo que avance. Levante esas manos. Tome aire. Respire profundo. Inhale, sale. Es precisamente lo que el autor de Hebreos está haciendo y que nos está diciendo a nosotros. No sé cuál sea su situación. Ahora, que va a llegar un momento en el cual usted se va a sentir sin fuerzas, lo va a tener. Si lo ha tenido ya, ya sabe qué es eso. Si no lo ha tenido, lo va a tener porque Dios lo prometió. Cuando usted llegue ahí, recuerde varias cosas. Una, Cristo es su Señor. Él es el Rey. Él es el Rey. Y está con nosotros hasta que terminemos esta carrera. De hecho, Él ya corrió esta carrera y Él nos está esperando en la meta. Él es el Rey. Dios aún sigue hablando por medio de su palabra. Y es su palabra la que nos anima y nos alienta, nos exhorta y nos recuerda quién es Dios, qué ha hecho en nosotros y qué nos espera. Eso nos debe llevar a servirle
a servirle, a servirle. ¿Cómo no servirle a un Dios tan bueno y misericordioso? Que ha derramado sobre nosotros su gracia, sin merecerla. Y recuerden que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios de ahora, porque Él no cambia. Él no cambia, Él es inmutable, Él no cambia. Su amor no cambia, su fidelidad no cambia, su misericordia no cambia, su justicia no cambia, su santidad no cambia. Ahora comenzamos hablando de escuchar su voz y no menospreciarla. Y hay varias formas para ya terminar en la cual usted y yo podemos menospreciar la voz de Dios. Quedamos claros que la voz de Dios está acá. Cuando usted no se acerca a este libro, está menospreciando la voz de Dios. Usted y yo no solo nos podemos quedar con venir acá y escuchar a la persona que Dios va a usar ese día para hablar. Tenemos que buscarlo y leer su palabra. Póngase delante del espejo. Revise su corazón. Si usted no sabe dónde queda Abacú, lo más probable es que usted no coge la Biblia. Es que usted no lee la Biblia. El leer la Biblia nos va adiestrando a ello. De hecho, los niños hace poco tuvieron una enseñanza sobre los libros de la Biblia, porque ellos solos, bueno, ahora con sus padres, sus abuelos, pero ellos deben de llegar al momento en que ellos mismos deben de coger la Biblia para escuchar la voz de Dios. Hay otra forma de usted menospreciar la voz de Dios. Miren, yo sé que todos los predicadores, Dios nos dio el don y al mismo tiempo el estilo. Y todos no somos iguales. Algunos son más académicos, algunos son más, no sé, vivenciales. Ahora estoy hablando de los predicadores que predican la palabra de Dios, ojo, que predican la palabra de Dios. ¿Cierto? Pero usted puede llegar a decir, a mí me gusta cuando predica tal o tal persona. Cuando él predica no me gusta. No, yo la verdad no me siento bien en la iglesia cuando él predica. Cuidado, porque es que miren, el que se para acá es por la voluntad de Dios, con un estudio previo y con una relación con Dios antes de, pero cuando está acá la voz de Dios. No menosprecies la voz del que os habla. Esa es una forma de menospreciar. Ten cuidado. Cuando no te congregas, es una forma de menospreciar la voz de Dios. Voy a tocar otro tema y sé que es un tema delgado y no quiero ofender a nadie. Sé que a veces la noche anterior fue quizás muy difícil. Sé que a veces la noche anterior quizás tocó trabajar hasta tarde. Sé que a veces el cansancio es mucho. Pero cuando tú te duermes en medio de la predicación, estás menospreciando la voz de Dios. Estás menospreciando la voz de Dios. Escucha y no menospreciéis al que os habla. Vuelvo y digo, yo sé que a veces hay momentos duros. Vaya, lávese la cara, párese, haga algo. No pierda de vista porque Dios le está hablando. Dios le está hablando. Pero lo último es el ser agradecidos, el servir, el acercarme a Dios con temor
y con reverencia debe de ser o es más racional e inteligente o lógico cuando usted coloca por obra la palabra. De nada nos sirve que nos sentemos 2 horas a escuchar a alguien en este lugar, que salgamos de acá y que al menos una cosita de las que Dios habló por medio del predicador, usted trate de ponerla en práctica. De lo contrario, usted menospreció la palabra de Dios, porque simplemente fue un oidor, pero no fue consciente de que usted es bendecido y edificado cuando Dios habla, y de que cuando Dios habla, lo hace a usted responsable de obedecer. Lo hace más responsable de obedecer. Para finalizar, quiero dirigirme a los que de pronto van a ver este video luego, a aquellos que están sin Cristo. A usted se le ha presentado Cristo de una forma sencilla, eficaz. Cristo es el Rey, es el Salvador. Él vino por un pueblo, por unos súbditos o por un rey. Él es el Rey, vino a reinar. Él quiere reinar tu corazón. Y usted va a ser doblemente juzgado por ya saber eso y no obedecer. Por no tomar la decisión hoy, no mañana, no, pero es que eso, el ladrón ahí en la cruz, se acercó a Cristo y él fue salvo. Entonces cuando yo esté en el último suspiro, yo le pido perdón a Dios y ya soy salvo. ¿Quién te puede dar seguridad de que vas a tener tiempo a la hora de tu muerte? ¿Acaso alguien que muere en un accidente tiene tiempo? Alguien a que le llega una bala, no voy a decir perdida porque no hay balas perdidas, pero que le llega una bala por alguna razón, tiene tiempo. No menosprecie la voz del que lo sabe. Él te está hablando hoy y quiere que hoy vengas a Él. Ahora, eso solo te lo puede dar Él. Yo no te puedo hacer un llamado acá al frente y decir, venga, reciba a Cristo. No. Pídale a Él que le dé el don de la fe y el arrepentimiento para salvación y para creer en Él. Porque usted ya ha escuchado de Cristo. No sé si ha escuchado solamente hoy o ha escuchado ya muchas veces. Pero cuando estés en el día del juicio en el cual Dios va a separar sus ovejas y va a separar las cabras y va a juzgar las cabras por sus obras, Él te va a decir, escuchaste mi voz y no veniste a mí. Eres doblemente culpable. Al infierno eterno vas, al lago de fuego, a la condenación eterna, a una vida separada de Él. Pero hoy puedes venir a Él, meditar y pedirle que te dé esa gracia y que tú puedas ser de las ovejas que escuchan su voz. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, eterno, sublime, grandioso, perfecto, santo, justo. Te agradecemos tu infinito amor, tu misericordia, tu gracia, tu bondad, el llamado que nos hiciste y el transformar nuestro corazón. Lo que esto no nos lleve a creernos más que otros, sino que esto nos lleve a servirte, a vivir agradecidos, a tener en nuestro corazón la pasión y el dolor de aquellos que van a la tumba sin ti. Eso nos debe llevar a proclamar las buenas nuevas en todas partes, en todo rincón, a toda criatura, Señor. Por favor, ayúdanos a acercarnos a ti, reconociendo tu poderío, reconociendo que tú eres el Rey que reina sobre nosotros
reconociendo que un día volverás y ese reinado va a ser completo, va a ser completo. Cielos nuevos, tierra nueva. Señor, gracias por habernos llamado al nuevo pacto, por habernos inscrito y haber firmado con tu propia sangre ese pacto. Gracias, Señor, porque nos beneficias, nos haces beneficiarios de un reino eterno e inconmovible. Señor, a veces no meditamos en eso. Y estamos siempre pensando en el momento ahora y en lo que nos hace falta, materialmente. Ayúdanos, Señor, a tener la mirada puesta en la meta, en el supremo llamamiento que tú nos has hecho, en la meta que eres tú, puesto los ojos en ti que eres el autor y consumador de la fe. No dejes que perdamos de vista esto, Señor, y que esto nos lleve cada día a vivir más para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Gracias, mis hermanos.